Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema de la derivada de funciones compuestas. Estas derivadas se obtienen mediante la regla de la cadena, pero antes de ver en qué consiste la regla de la cadena y de querer empezar a derivar funciones compuestas, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la composición de funciones. Su definición y lo más importante para nosotros ahora es identificar las funciones que constituyen, que conforman una composición de funciones. Por definición, nos dicen que si tenemos dos funciones f y g, la composición de la función f con la función g está definida por la siguiente expresión, que se lee f compuesta con g es igual a f de g de x. Son dos maneras de expresar una composición de funciones. Y vemos que en esta expresión de la derecha se puede apreciar una función interior que es g de x y una función exterior que es f, la función f. Entonces hay una función interior y una función exterior. También la definición nos dice algo referente al dominio de la función compuesta. Dice que el dominio de la función compuesta de f compuesta con g es el conjunto de toda x en el dominio de g, de tal manera que g de x esté en el dominio de f. Para entender un poquito eso, vamos a explicarlo de la siguiente manera, haciendo uso de este diagrama. Vean que aquí tenemos una función g y una función f. A la función g le va a entrar x, o sea, es una función que está o que depende de x, o sea, es g de x. Esto es g de x. Si entra x, lo que sale es g de x. Entonces, acá voy a tener a la salida g de x y vamos a suponer que esta función sea sumar 3 a lo que entra. Entonces, si entra x, lo que va a salir es x más 3 de esta primera función. Esto que sale es g de x. Y también a g de x le vamos a llamar, de manera conveniente, le vamos a llamar u, la función u. Entonces, lo que sale aquí es u también, o g de x. Y lo que le entra a la función f, vean que lo que le entra a la función f no es x. Lo que le entra a la función f es precisamente lo que sale de la función g de x. O sea, lo que le entra a la función f es u. Por lo tanto, f es una función de u. Depende de u. Por eso decimos que esto es f de u. F de u le vamos a llamar y, que es la variable dependiente por excelencia, y. Y esa es la función exterior. Y igual a f de u. Esa es la función exterior. En este caso, lo que entra es u, lo que sale es f de u. Vamos a suponer que en esta función lo que va a hacer f es elevar al cuadrado. Vamos a suponer que la instrucción de esta función es elevar al cuadrado. Vamos a suponer que es elevar al cuadrado. Entonces, lo que voy a tener, si lo que entra es u, lo que voy a tener a la salida es f de u, que va a ser igual a la raíz, es elevar al cuadrado. Entonces es lo que entra, que es u, elevarlo al cuadrado. Entonces voy a tener u al cuadrado. Y como u es x más 3, entonces voy a tener x más 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque esto es u y está elevado al cuadrado. Lo que voy a tener a la salida es u al cuadrado. Como función de u es u al cuadrado. Como función de x es x más 3 al cuadrado. De manera que la función compuesta y, que va a ser igual a la función compuesta f compuesta con g, o que también la podemos expresar como f de g de x, va a ser igual, en este caso, va a ser igual a x más 3, que es la función interior,
elevada al cuadrado, ¿sí? Que es lo que se le aplica en la función exterior. Elevar al cuadrado el g de x. Ubicamos bien entonces aquí la función interior, que es g de x, o sea, x más 3. Esto es u, o sea, g de x. Y si esto es u, entonces tenemos una función exterior f de u, a la que le llamamos y, que va a ser, en este caso, si u es igual a x más 3, entonces f de u va a ser igual a u al cuadrado, ¿sí? Es una función en función de u. La variable independiente es u, por eso es u al cuadrado. Bien, ubicando ya las funciones que constituyen una función compuesta. Vamos a hacer el siguiente ejercicio eh, digamos que para conocer mejor, para aplicar mejor esto. Vean que tenemos aquí varias funciones compuestas y vamos a descomponerlas en sus funciones, o sea, las funciones que constituyen cada una de estas funciones. La primera función que aparece aquí ya está resuelta. Vean, tengo aquí una función que es 6x menos 5 y está elevada a la cuarta potencia. ¿Cuál es la función interior u o g de x? Pues es el 6x más 5. El 6x más 5 es esta parte, la parte interna, la parte interior de la función compuesta. Y como eso es u, entonces f de u va a ser el 6x más 5 a la cuarta, pero 6x más 5 es u, por eso me queda u elevada a la cuarta potencia. La siguiente, fíjense, tenemos x cuadrada menos 1 y x cuadrada menos 1 está dentro de una raíz. ¿Cuál es la función interior u? Pues es lo que está dentro de la raíz, x cuadrada menos 1. ¿Qué se le está haciendo a la u? Se le está sacando raíz cuadrada. Entonces la función exterior es raíz cuadrada de u simplemente. ¿Por qué? Porque al x cuadrada menos 1 le están sacando raíz cuadrada, pero el x cuadrada menos 1 dijimos que es u, entonces me va a quedar raíz cuadrada de u solamente. La siguiente dice seno de 4x. ¿Cuál será la función interior? Pues 4x, porque a 4x le estoy aplicando otra función, le estoy aplicando la función seno. Entonces, y o f de u va a ser igual al seno de 4x, pero 4x es u, por lo tanto me queda solamente seno de u. La siguiente función, esta, vean que estaba inicialmente, tengo 1 entre esta expresión que está elevada al cubo, pero en el denominador. Aplicando las leyes de los exponentes, puedo subir esta expresión x más 4, subirla al numerador, pero cambiándole el signo al exponente. Eso es por las leyes de los exponentes, ¿ok? Entonces me queda x más 4 elevado a la menos 3. ¿Cuál es la función interior? Eso que está entre paréntesis, el x más 4. U o bien g de x es igual a x más 4. X más 4. Lo puedo poner entre paréntesis o no, como ustedes gusten. ¿Sí? En el ejemplo viene contestado ya con paréntesis, pero si no lo ponen no hay problema. Y entonces la función exterior va a ser el x más 4 está elevado a la menos 3, pero el x más 4 es u, entonces es u a la menos 3, la función exterior, que es f de u, una función de u. La siguiente, 3 tangente de todo esto. ¿Cuál es la función interior? Pues eso a lo que le voy a aplicar la tangente, ¿sí? Eso a lo que le voy a aplicar otra función. Sigo terco con la y, con la y. Aquí va u igual a pi x todo al cuadrado. Esta es u. Y entonces y o f de u va a ser igual a 3 tangente de ¿qué? De pi x cuadrada, o sea, de u. Bien, la siguiente expresión también tengo aquí un 1
entre esto que está dentro de una raíz. Entonces, primero quité la raíz, convirtiéndolo a exponente fraccionario. ¿Sí? Recuerden que una raíz cuadrada se puede convertir a una expresión con exponente 1/2, ¿sí? Por las leyes de los exponentes, ¿ok? La raíz cuadrada la convierto a exponente 1/2, exponente fraccionario. Y entonces, como está en el denominador, la paso al numerador cambiándole el signo al exponente y ahora me queda a la -1/2. Hasta aquí lo único que hice fue transformar la función. Y ahora sí, ¿cuánto es o cuánto vale la función interior? U o g de x, pues es el x cuadrada menos 1, a lo que le estoy aplicando la potencia a la -1/2. Por lo tanto, la función exterior y o f de u nos va a quedar u a la -1/2, ¿sí? Que es ese exponente a la -1/2 de la x menos 1. Como la x menos 1 es u, pues me queda así, u a la -1/2. La siguiente función es cosecante cúbica de x. ¿Cuál es la función interior? Pues a lo mejor no se aprecia muy bien cuál es la función interior, pero esa cosecante cúbica de x es lo mismo que poner cosecante de x elevada al cubo, todo elevado al cubo, no la x solamente, ¿sí? Lo que está al cubo es la función cosecante. Entonces, lo que hago es expresarlo de esa forma. Cosecante de x toda elevada al cubo, y ahora sí se puede apreciar que la función interior es precisamente la cosecante de x. ¿Qué le estoy haciendo a esa función? La estoy elevando al cubo. Por lo tanto, la función exterior y o f de u va a ser u al cubo, ¿sí? Porque u es cosecante de x y la estoy elevando al cubo, pues me queda u al cubo. Y la última, tengo 3 que multiplica a esta expresión, la cual está elevada a la quinta potencia. Entonces la función interior pues va a ser eso que está entre paréntesis, 4x cuadrada más 3. Y entonces la función exterior y va a ser igual a 3 que multiplica a ese 4x cuadrada más 3, pero 4x cuadrada más 3 es u, y esa u está elevada a la quinta potencia. Esa sería la función exterior. Bien, nos sirve eso porque ahora lo que vamos a hacer es precisamente resolver, para no quedarnos con las ganas, vamos a resolver dos funciones, la derivada de dos funciones compuestas. Y la fórmula de la regla de la cadena, que no hemos mencionado hasta ahorita, la fórmula es la siguiente. Miren, si tengo una función compuesta, que la puedo expresar así, y la quiero derivar, o expresada de otra manera, vemos que esta es una función compuesta, f compuesta con g, y la quiero derivar. La fórmula me dice que lo que voy a hacer es derivar f de u, o sea, la función exterior, a la que en el ejercicio anterior le llamábamos y también, ¿sí? Voy a derivar f y luego voy a derivar también la función interior g de x, ¿sí? Esta g' y esta f' significan derivadas, ¿ok? Entonces, otra manera de expresar esas derivadas es de la siguiente forma. Derivada de y con respecto de u. Esto es esta de aquí, esa expresión que están ahí con apóstrofes, con esas comillas, f', pues como f es y también, podemos poner derivada de y con respecto de u, no con respecto de x. Porque esta g de x, acuérdense que esa g de x es la función u también. Entonces, como su variable independiente es u, entonces la derivo con respecto de u. Y luego eso lo multiplicaré por esta derivada, que es la derivada de g de x. Pero g de x también recuerden que le llamamos convenientemente u solamente. Entonces es la derivada de u y esta sí es con respecto de x porque su variable independiente es x. Entonces, esa es otra manera de expresar ese producto de las dos derivadas, la derivada de f y la derivada de g, o sea, la derivada de y la derivada de u. Y vean que aquí
Este du y este du se hacen la unidad de u entre du es 1 y me queda únicamente dy entre dx, que es exactamente la derivada de y, o sea, de la función compuesta. Bien, vamos a aplicar eso entonces al siguiente ejercicio, al primer ejercicio que vamos a hacer. Primero, lo primerito que vamos a hacer es identificar la función interior y la función exterior. Esta es la función interior, ¿estamos de acuerdo? 2x menos 7 es la función interior a la que le llamamos g de x o también u, ¿ok? Y entonces la función exterior f de u, le voy a poner así, f de u o también y, va a ser u al cubo, ¿sí? Porque todo esto es u y está elevado al cubo. Entonces, la función exterior es u al cubo. ¿Qué nos dice la fórmula? Para tener y', ¿sí? Porque tengo la función compuesta es y, entonces voy a tener y'. ¿Qué nos dice la fórmula? Que voy a derivar primero la función exterior. La función exterior es u al cubo. La voy a derivar con respecto de u. Entonces, lo voy a dejar aquí indicado. La derivada con respecto de u al cubo. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de g de x. O sea, la derivada, pero ahora con respecto de x, ¿ok? Con respecto de x, de g de x o de u, como quieran llamarle. O sea, de 2x menos 7. Ahí estoy aplicando únicamente la fórmula. Bien, ¿cuál es la derivada de u al cubo con respecto de u? Pues es la derivada de una potencia. Bajo el 3, escribo la u y le resto 1 al exponente. Y eso va multiplicado por la derivada de 2x menos 7, que es la derivada de g de x, la derivada de u, pues. Y es la derivada de 2x menos 7 es solamente 2. Bien, ya tengo aplicadas las derivadas, pero ahora fíjense que aquí tengo una u. Yo no quiero que me quede eso en función de u. ¿Qué tengo que hacer? Pues recuerden que la u es equivalente o vale 2x menos 7. Por lo tanto, me queda 3 que multiplica a 2x menos 7, que es u, y esa u está al cuadrado, o sea, me queda 2x menos 7 al cuadrado. Todo eso multiplicado por 2. Y ahora lo que sigue es únicamente simplificar esto un poco. Este 3 y este 2 están multiplicando, por lo tanto me queda 6, 3 por 2, 6, que multiplica a 2x menos 7. Todo eso al cuadrado. Y esta es la derivada de esa primera función, ¿ok? Aplicando la regla de la cadena. Y les voy a decir algo. Esta expresión que puse por acá es la fórmula de la derivada de la potencia de una función, no de la potencia de x solamente. Eso ya lo vimos anteriormente. Derivar x a la n ya lo vimos. Solamente es n por x a la n menos 1. Pero esta es la derivada de la potencia de una función. Es muy parecida a la derivada de x a la n. Bajo el exponente, pero ahora escribo la función u, le resto 1 al exponente, hasta aquí es igualita que la de x a la n, pero a continuación lo que sigue es multiplicar por la derivada de la función u. Vamos a aplicar esa fórmula en esta derivada que acabamos de realizar, para que vean cómo se simplifica el trabajo y vamos a poder derivar cualquier función elevada a una potencia sin acordarnos de que estamos aplicando siquiera la regla de la cadena. Vean, de aquí de la función que nos proporcionan, dijimos que esto es u. La función interior es así, tenemos que identificarla. ¿Cuál es u? Es 2x menos 7, es u. Entonces, la derivada de la función que me están proporcionando, la derivada de y, dice que es bajo el exponente es 3, o sea, lo bajo, 3. Escribo la función es 2x menos 7.
Le resto 1 al exponente, o sea, si era 3 me queda 2. Y finalmente derivo la función con respecto de x. Lo voy a dejar aquí indicado. ¿Qué derivo? La función 2x menos 7. ¿Ok? Y por último, pues ahora sí, voy a derivar. Me va a quedar el 3 que multiplica al 2x menos 7 al cuadrado por lo que resulte de la derivada de 2x menos 7. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 7? Pues es la derivada de 2x, que es 2, más la derivada, perdón, menos la derivada de 7, que es 0. Entonces, así me queda la derivada esa. Por lo tanto, vean, 3 por 2 es lo que tenemos acá. Vean cómo nos pasamos todos esos pasos. Nos brincamos todos esos pasos y ya tengo la derivada. Simplemente multiplico 3 por 2, es 6. Escribo la función u, que es 2x menos 7, y lo elevo al cuadrado. Y esa es la derivada. Vean, aquí tenemos ese mismo resultado, pero hemos llegado de manera más fácil únicamente aplicando la fórmula de la derivada de la potencia de una función, que sale de la fórmula de la cadena. Y de hecho existen fórmulas parecidas a esta, pero para cualquier tipo de función, no solamente para la potencia de una función, sino para funciones trigonométricas compuestas, logarítmicas compuestas, todo tipo de función compuesta, logarítmicas, exponenciales, inversas, trigonométricas, cualquier función. Bien, y algunas son muy complejas, pero pues vamos a ir aprendiendo, vamos a ir practicando, y llega el momento en que derivamos aplicando esas fórmulas que les comento, y ya pues la verdad ni nos acordamos de que estamos aplicando la regla de la cadena, porque estamos aplicando una fórmula muy concreta, muy específica. En este caso, podemos aplicar esa que les comento, la derivada de la potencia de una función. Vamos a resolver la siguiente, y curiosamente, pues también vamos a poder aplicar ahí la fórmula de la derivada de una potencia de una función. Aquí tengo una función, le llamamos g de x. Es esta función, 3 que multiplica al 4 menos 9x, y el 4 menos 9x, vean que está elevada a la cuarta potencia. Entonces, a mí eso me dice claramente qué es lo que debo tomar como u. Lo que esté dentro del paréntesis, dentro de una raíz, dentro de una función trigonométrica, como argumento en un logaritmo, ¿sí? Eso es lo que tomo como u. Y entonces tengo u elevado a la n. ¿Cuál va a ser la derivada de esta función g de x? O sea, g' de x. ¿Cómo nos va a quedar g' de x? La derivada de g de x. Pues dice la fórmula que voy a bajar el exponente, que es 4. Obviamente lo voy a multiplicar por este 3 que está ahí. Voy a poner con paréntesis para que se aprecie mejor. Luego voy a escribir la función, que es 4 menos 9x. Voy a restarle 1 al exponente, que es 4, entonces me va a quedar 3. Y finalmente voy a derivar la función. O sea, al final voy a multiplicar todo por la derivada de la función u, o sea, del 4 menos 9x, que es lo que dije que era u. Entonces, g de x, g', la derivada de g de x, va a ser igual a, voy a multiplicar aquí este 4 por 3 de una vez, nos da 12. Voy a escribir otra vez el 4 menos 9x, que está elevado al cubo, y la derivada de u. Voy a obtener la derivada de u. En este caso, pues es la derivada de 4, que es 0, menos la derivada de 9x. Me va a quedar menos 9, ¿sí? Por este menos que está aquí, me queda negativa esa derivada. Y al final, pues ya lo único que voy a hacer es multiplicar este 12 por el menos 9, ¿sí? Nos va a quedar g' de x va a ser igual
Ah, 9 por 12, pues ¿cuánto nos da eso? Serían 90, serían 108, ¿verdad? A ver, ¿sí? 9 por 12, 90 más 18, haciendo los cálculos mentalmente. Si no me equivoco, nos da eso, pero negativo porque tengo menos 9. Entonces me da menos 108 y eso multiplicaría al 4 menos 9x elevado al cubo. Y esa es la derivada de esa función. La obtuvimos rápidamente aplicando de manera directa la fórmula de la potencia de una función. Así de fácil.